Hola, buen día. Mi nombre es Carolina Melo y el día de hoy les voy a socializar las teorías de la personalidad desde los aportes que hizo Freud, Carl Jung, y Alfred Adler. Eh, esta socialización la voy a llevar a cabo respondiendo tres preguntas orientadoras que fueron: ¿cómo se puede entender el concepto de personalidad? ¿Cómo se plantean estos autores el desarrollo de la personalidad? Y desde el quehacer como psicólogo, ¿por qué es importante conocer la personalidad del ser humano? Iniciamos entonces explicando cómo concibe la personalidad Sigmund Freud. Él expuso que la personalidad era concebida como esa unión entre tres unidades fundamentales que se daban origen como a un conflicto interno inconsciente, pero ese conflicto se veía manifestado en el consciente por medio de las conductas, las emociones y los pensamientos que tiene el ser humano. Entonces, por eso es que es importante conocer este modelo topográfico que expone Freud, porque podemos entender las diferencias entre lo que él expone como el consciente, el inconsciente y el preconsciente. Aquí en la imagen podemos ver cómo Freud, mediante ese modelo topográfico, con la imagen del iceberg, digamos que organizan esos tres componentes del modelo topográfico. Entonces, la representación gráfica de este modelo pues está estructurado. En la parte inferior encontramos el inconsciente y es donde pues se puede ver como la parte que la describe Freud como la personalidad, como, como, como donde ubica él como la psiquis que llama, en donde ubica el ello. Entonces ahí Freud dice que esa parte es como la personalidad, que es la principal fuente como de la energía psíquica, y pues ahí es donde ubica el principio como de placer, todo lo que yo quiero, todo lo que yo deseo, y entonces digamos que se encuentra ahí en esa parte todos los deseos reprimidos que tenemos pues desde el nacimiento. En la parte intermedia podemos ver ahí en la representación gráfica del modelo topográfico el preconsciente. Ahí es donde básicamente Freud dice que se ubica la memoria. Entonces es como donde nosotros buscamos esos recuerdos o aprendizajes que ya tenemos adquiridos y los utilizamos, eh, digamos que no tan frecuentemente. Entonces, digamos que en algún momento cuando los requerimos, ellos son traídos al consciente. Y en la parte superior encontramos el consciente. Y es allí donde existe, digamos, la realidad, lo que yo estoy viviendo actualmente, según Freud, el hoy. Entonces, digamos que en esta parte están los pensamientos y los recuerdos y los aprendizajes que los utilizamos en el hoy, en la realidad, inmediatamente. Eh, ¿Qué podemos ver y qué nos explica esta imagen del iceberg? Que tanto en el inconsciente como en el preconsciente y en el consciente actúa el yo, esa estructura de la personalidad que él denominó como yo. Es, digamos que, una lucha constante que tiene el yo como por reprimir el ello. Entonces es como tener quieto el ello porque no se puede mostrar en una realidad como quisiera solamente con los deseos. Entonces, actúa como ese mediador que no deja actuar mediante el deseo. En la representación gráfica podemos ver que tanto en el inconsciente como en el preconsciente y en el consciente actúa esa estructura de la personalidad que Freud dice que es el yo. Digamos que el yo siempre está como en esa lucha constante por mediar entre el ello, el super yo y la realidad. Él es como el que evalúa las consecuencias antes del actuar y por eso es que utiliza mecanismos de defensas como por ejemplo la represión, la negación, la proyección y digamos que él dice como en otras palabras es como muestra, como se puede mostrar el ello en la realidad. Entonces, digamos que él es el que regula esos impulsos utilizando un sistema de gratificación a mediano, a corto o a largo plazo con el fin de poder contener esos deseos reprimidos que se encuentran en el ello. En el inconsciente y en el consciente actúa la otra estructura de la personalidad que él dice que es el super yo. Entonces, digamos que él actúa como manera de regulador. Entonces, digamos que él representa es como las reglas morales, actúa como un evaluador entre lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede, lo que no se puede mostrar. Y siempre con esa motivación como de buscar la perfección en el ser humano y en últimas, pues los resultados de un proceso
de socialización que tiene el ser humano ambiente. Freud propone pues, que en el desarrollo de la personalidad se da como en 5 fases principales. Entonces, la primera etapa o la primera fase es la fase oral, que va desde el nacimiento hasta que el niño tiene 1 año de vida. Aquí el deseo, digamos que se satisface principalmente es por la succión, por la boca. Entonces, digamos que si hay un exceso o una carencia de este estímulo, pues podrían surgir posteriormente como rasgos de personalidad dependientes o hábitos orales en la adultez como fumar o morderse las uñas, todo que tenga relación con la boca. En la segunda etapa se da entre el nacimiento y el año de vida. Y aquí es donde el deseo del niño se traslada y entonces vemos, digamos que el deseo en el niño reteniendo las heces fecales o soltando las heces fecales. Digamos que eso si no se maneja bien y si los padres en el proceso de crianza no se manejan de manera adecuada, puede generar en el niño, por ejemplo, carencias o podría surgir, por ejemplo, de que un niño sea ordenado o sea rígido o sea desorganizado o rebelde. La tercera etapa es la fálica, que se da de los 3 años a los 6 años, y es básicamente como cuando se le presenta el famoso complejo de Edipo y de Electra. Entonces, que el niño se enamora de su figura materna o el niño de o la niña de su figura paterna. Digamos que hay un conflicto ahí que digamos que más adelante va a ser clave para tener una identidad sexual saludable. La cuarta etapa es la de latencia, que va desde los 6 años hasta la pubertad y básicamente es como la represión de todos los impulsos sexuales de esa etapa de la vida y poder canalizar como esa energía hacia los procesos más de aprendizaje, escolares, hacia los vínculos sociales y de amistad y el desarrollo social. Digamos que es una etapa como en donde el ser humano empieza a consolidarse ya. Y la última etapa, la quinta etapa, es la etapa genital. En esta etapa que va desde la pubertad pues en adelante, el individuo pues siempre busca como las relaciones más afectivas y sexuales ya más equilibradas. Y digamos que ya aquí es como el resultado de que si algo pasó en las etapas anteriores y quedó sin resolverse, pues no se logra una personalidad estable. Y aquí podemos ver, digamos, hasta aquí el modelo de la teoría de la personalidad de Freud. Respecto a Jung, aunque Jung fue discípulo de Freud, digamos que él se alejó en algún momento porque él decía que la libido no podría ser concebida solamente como un impulso sexual. Entonces él dijo que también podía verse como desde la energía, desde lo espiritual, desde la energía psíquica. Entonces él decidió apartarse de ese modelo exclusivo de Freud desde el tema sexual, visto como desde la libido. Entonces, él centró sus estudios principalmente alrededor de la interpretación, por ejemplo, de los sueños y otros elementos que también hacían parte. Él también habló del inconsciente y desde ahí como que explicaba cómo desde la fecundación el ser humano ya traía consigo una serie como de recuerdos que ya determinaban también su personalidad. Entonces es ahí cuando Jung habla de su modelo del desarrollo de la personalidad y habla del inconsciente colectivo, del inconsciente personal y el ego. Él hace mayor énfasis en el inconsciente colectivo, pero dice, por ejemplo, que el ego es como esa parte consciente del ser humano. El inconsciente personal, que es la otra parte, son como todos esos impulsos y deseos individuales y está lleno de otro término que él acuña mucho en su teoría que se llaman los complejos. Entonces estos complejos son como sentimientos, pensamientos y creencias inconscientes que se muestran en el comportamiento del individuo. Y en donde él centró más sus estudios fue en el tema del inconsciente colectivo. Entonces ahí en ese inconsciente colectivo, él dice que, digamos que en todos sus estudios que él hizo con muchas poblaciones alrededor de muchos lugares que no compartían culturas, ni religiones, ni tantas características en comunes, él encontró como unos símbolos universales
que tenían las personas al referirse a lo que les sucedía internamente. Entonces encontraba, por ejemplo, sueños o representaciones de, digamos, de mitos que alrededor de las personas que él estudiaba eran como similares. Entonces él como que los agrupó. Entonces él, ¿qué hizo? Entonces él dijo como, bueno, si la persona manifiesta, se comporta y su conducta es así, 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 entonces es una persona que tiene un arquetipo, que fue el nombre con el que él denominó los tipos de personalidad, de tal manera. Entonces, dice Jung que los arquetipos son como los encargados de modular como la personalidad. Entonces él dice, es algo como con lo que todo el mundo nace, o sea, ya nacemos con esos arquetipos que nos constantemente están influenciando nuestra conducta y digamos que aunque no se dan como de manera consciente en las personas, sí los traemos como de forma heredada. Entonces, digamos que están derivadas también de los antecedentes de nuestros antepasados y usualmente como que las tenemos como reprimidas. Al respecto, Jung pues plantea que existen innumerables formas de arquetipos. Él dice que son incontables, pero digamos que por la similitud y porque muchas personas de las que él estudió presentaban algunas características, él decidió colocar como, plantear como principales a 12 arquetipos. Estos son, digamos que, estos arquetipos son los que nos hacen diferentes a unos de otras personas. Tenemos diferentes características. Entonces, él dice que estos arquetipos, que son como, en otras palabras, nuestros patrones de conducta, de comportamiento, eh, son expresados de forma individual, es algo propio. Y los divide como en cuatro principales. Y estos cuatro los divide cada uno en dos. Entonces, el primero que él, que él, digamos, estandariza en ese modelo es el del pensamiento introvertido. Entonces, cada uno se va a dividir en introvertido y en extrovertido. El primero es el pensamiento introvertido, que es como esa persona que utiliza la lógica aplicándosela, pero a sí mismo. Entonces, todo se lo cuestiona, siempre quiere ser mejor, es muy perfeccionista. El otro arquetipo es el arquetipo el del extrovertido, entonces es esa persona que es muy lógica con lo externo, que quiere que los procesos externos a su alrededor, laborales, escolares, funcionen perfectamente. El otro arquetipo es el de los sentimientos extrovertido. Esta persona pues tiende como a entender, a ser muy empático, a comprender fácilmente los sentimientos del otro, las situaciones por las que las otras personas están pasando y en algunas ocasiones excesivamente los hace propios. El introvertido utiliza como la lógica aplicándolo a sí mismo, entonces todo se lo cuestiona, es una persona supremamente dura con sí mismo. La persona que está modulada desde la sensación y es extrovertida, pues vive, digamos que en una realidad que fácilmente pues trata de comprender el mundo real y sus conductas. Entonces es una persona que está relacionada, por ejemplo, con las respuestas necesarias para vivir siempre el aquí y el ahora. Son esas personas que usualmente llamamos nosotros que tienen los pies muy puestos sobre la tierra. Desde la sensación introvertida, vemos que principalmente pues es esa persona que como que acapara las sensaciones, las percepciones y son esas personas que dicen, yo sé que va a pasar esto, pero no hay una explicación de por qué lo sabe, de que va a pasar esto. Yo sé que esta persona se está sintiendo mal, yo sé que esto le va a pasar a esta persona, pero digamos que es algo que no tiene una explicación racional de por qué son tan intuitivos. Las personas con esa intuición extrovertida, pues son personas llenas de ideas, son imaginativas, son creativas. Las introvertidas son personas que eh, en algunas ocasiones pueden, digamos, exagerar en sus percepciones. Entonces, digamos que son personas que tienen muchos conflictos relacionados con poder explicar cómo se sienten en algún momento determinado. Así pues, digamos, a grandes rasgos, explicando la teoría de Jung, podemos decir que
El desarrollo de los seres humanos, pues siempre, según yo, Jung va a responder como a una integración, pero esa integración va a ser progresiva de los distintos componentes de la psique y de la mente. Entonces, él dice que uno inicialmente debe hacer un reconocimiento de esos factores y lo primero es como reconocer que el ser humano efectivamente como que tiene unos deseos allá reprimidos o negados y pues que esto va a terminar modulando la conducta y los pensamientos del individuo. Entonces, él habla, por ejemplo, de la sombra, de que el individuo tiene una sombra, habla que el individuo busca un equilibrio entre algo que denomina él como ánima y ánimos, que es como ese reconocimiento de que lo masculino tiene algo de femenino y lo femenino tiene algo de masculino. Y habla también de ese factor como de alcanzar algo que él denomina el self, que es como esa sensación de equilibrio que se da entre los individuos como para alcanzar su desarrollo integral. Bueno, ahora voy a hablar acerca de Adler y cómo exponer su teoría de la personalidad. Digamos que Adler, a diferencia de Freud y de Jung, él nos muestra el tema de la personalidad, pero desde el consciente. Entonces, él dice que el individuo si tiene un propósito, él logra superar algunas de sus limitaciones porque esas limitaciones están es en su consciente. Entonces él propone, digamos que dice que el hombre, él nace como con un sentido de inferioridad, él se siente como menos y que este sentido de inferioridad se va superando hasta encontrar, digamos, un equilibrio. Entonces, siempre ese equilibrio se va dando como en relación con el mundo que a él lo rodea, que está en construcción, y se da como de forma, o sea, de forma única para cada persona. Entonces, para su forma de pensar, para su forma de sentir, y digamos que el propósito siempre de eso es lograr alcanzar unas metas personales, precisamente porque él lo coloca dentro del contexto de lo consciente. En este orden de ideas, Adler dice que influye eh, considerablemente el tema de los factores ambientales. El factor ambiental, digamos que es un eje fundamental porque se da desde que el niño nace, entonces desde que se dan las relaciones familiares, desde el nacimiento, y esto digamos que se continúa construyendo pues por el resto de su vida, tratando de moldear lo que él llama el estilo de vida. Es importante de pronto reconocer de la teoría de Adler que él expone el desarrollo de la personalidad como esa posibilidad de ser construida como en la medida que la persona crece, ¿sí? En la medida en que se vuelve uno adulto a lo largo del tiempo. Entonces, digamos que las relaciones familiares, las sociales y todo lo que se teje, digamos que en gran medida siempre busca cumplir como esas metas que ayudan a la superación y a poder sobrepasar ese complejo de inferioridad con el que el ser humano nace. Digamos que él tiene un abordaje un poco más amplio del ser humano y desde la conciencia y lo que busca pues básicamente es poder entender al ser humano desde ese propósito. Ya digamos que por último, es importante reconocer acá en este espacio cómo nos sirve a nosotros como psicólogos en formación poder entender el tema de la personalidad. Entonces es importante reconocer que eh, la psicología pues de la personalidad y su desarrollo es un eje central en el ser humano desde tiempos remotos porque es un factor que determina la conducta, las emociones y las motivaciones que lo han movido desde siempre. Y siempre pues también es importante reconocer el desarrollo de la personalidad tiene implicaciones y un abordaje mucho más amplio desde lo terapéutica cuando se comprende que las personas tienen diferentes personalidades y que hay multiplicidad de teorías que hablan de ella para poder, digamos que hacer abordajes de forma más integral. Poder comprender estos conflictos internos, que es lo más difícil desde la psicología, que no es lo visible,
sino es lo que está en el inconsciente, lo que está invisible, pues poder entender esos procesos va a ayudar como a la búsqueda del bienestar de los pacientes en su momento y de poder entregarles como otras herramientas y abordajes terapéuticas más integrales, más holísticos para que mejoren su calidad de vida. Hasta el momento, pues entonces lo que les quería compartir, espero haya sido de su agrado y nos vemos en otra próxima oportunidad. Gracias.